Ya nos encontramos con el abogado especializado en temas laborales, Frank Mantilla Rojas, y el tema que vamos a tratar hoy día es la ley que prohíbe los contratos de locación del servicio en el sector público. Mantilla es abogado egresado de la Universidad Nacional Trujillo, cuenta estudios en especialización en Derecho del Trabajo, Seguridad y Salud. Además, es responsable del área de litigio laboral y negociación colectiva del estudio jurídico Bustamante Abogados. Le vamos a dar las buenas noches a Frank. Frank, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo vas? Yuri, buenas noches. ¿Qué tal? Primero, gracias por permitirme estar aquí hoy día. Y bueno, sí, este es un tema coyuntural que se está presentando, estas leyes que están sacando el actual Congreso que se está despidiendo. Y Sí, es muy relevante, ¿no? Sobre todo por el impacto de la palabra que han puesto prohibición, ¿no? Que es poco usual ver esto en las normas. claro, efectivamente, pero más o menos para ir entrando en el tema, Frank, nos gustaría que le explicaras a nuestro público qué significa o qué significó antes de esta ley estar contratado en el sector público a través de unos servicios de locación. ¿Qué significa eso? Legalmente hablando, laboralmente hablando. Sí, claro. Bueno, en realidad esto es algo básico para quienes conocen de este tema de asuntos laborales, porque es la diferencia primordial entre un trabajador y un locador de servicios. Y justamente la diferencia radica en la subordinación. ¿Qué sucede? Que el locador de servicios es usualmente un prestador de servicios independientes, es decir, que él es dueño de su propio negocio, por decirlo así. A Ajá. diferencia del trabajador que es un subordinado y que tiene que cumplir con las órdenes de la empresa, por ejemplo, cumplir con horario de trabajo, determinados funciones que establece incluso la misma empresa. El prestador no, el locador no, el locador es absolutamente independiente. Simple ejemplo, por ejemplo, yo soy un abogado independiente, yo no rindo cuenta a nadie de mi trabajo, soy absolutamente independiente. Ahora, entrándonos ya a la administración pública, durante 3 décadas, puedo afirmar tranquilamente desde los 80, se viene utilizando o mal utilizando esta figura contractual que se llama locación de servicios. Antes más lo conocían como servicios no personales. Muchos conocemos familiares que trabajaban en las empresas del Estado o entidades públicas que sus contratos los denominaban de servicios no personales. Sin embargo, en la realidad, ellos eran trabajadores, pero no percibían ningún beneficio laboral, llámese gratificaciones, CTS, vacaciones, asignación familiar, entre otros. Tenían un sueldo fijo y nada más, que vendría a ser la contraprestación de servicios por su locación, ¿no? Por su contrato de locación de servicios. Esa es la diferencia básica. Un prestador de servicios independiente y un trabajador subordinado. Ahora, con esta ley, Fran, estamos hablando de un avance teniendo en cuenta que tú estás señalando y remarcando de que es una ley de una contratación de servicios que data de hace 30 años. Ya, ¿qué sucede? En realidad, esta prohibición ya ha existido, ya se ha regulado. Empezó con la contratación CAS en el 2008, su reglamento, ya establecía la prohibición de contratar a locadores de servicios para servicios subordinados, para trabajadores propiamente dicho. Igual salió en la ley que regula el servicio civil 2013, con su reglamento, establecía también la prohibición de contratar a personal con el uso de estos contratos de locación de servicios. En realidad viene a ser una ley muy expresa que te dice textualmente una prohibición y que la consecuencia inmediata es las sanciones disciplinarias o también responsabilidades penales. En realidad, avance como tal no lo veo, o no le veo una trascendencia importante a esta norma, porque en el fondo lo que está diciendo es que el funcionario público que pretenda mal utilizar esta figura de la contratación de locación de servicios va a ser sancionado. Eso es lo único que te dice. Después, en el fondo, nosotros como abogados o las personas que asumen estos cargos de contratación de personal saben que a los trabajadores se les aplican los regímenes laborales establecidos para cada entidad pública o cada empresa del Estado. Y para los locadores se utiliza la figura de la contratación de servicios, que son incluso 2 partidas presupuestales diferentes.
Lo que sucede es que, como conocemos, cada vez que hay un cambio de gobierno, es algo que todos vemos, en realidad tenemos amistades, familiares, cada vez que hay un cambio de gobierno en todas las entidades públicas o en las empresas del Estado, vemos que hay un cambio también de personal. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, claro. Entra un nuevo gobierno y desaparece un gran número de trabajadores o de personal y nuevamente entra. Para eso han utilizado la alocación de servicios cuando no debía ser. ¿Y qué es lo que sucede? Al Estado le genera una gran carga, en principio, una deuda tremenda para los trabajadores que son trabajadores, pero no les dieron los derechos laborales, y después acuden a la vía judicial para reclamar sus beneficios. Ese es por un lado. Y por el otro lado, es que se llena de una gran cantidad de trabajadores que son repuestos judicialmente, porque esta no es la figura, la alocación de servicios no es una figura válida para una relación laboral, y al no ser válida se desnaturaliza y por lo tanto se considera que siempre fue trabajador, y lo reincorporan. Tenemos a los nuevos trabajadores que ingresan en una nueva gestión y a los que ingresan de la anterior gestión pero con juicio. Esa es la coyuntura que vivimos. Claro, ahora, tú lo que me dices es de que en realidad ya está prohibida la contratación a través de esta modalidad. Es decir, Fran, en pocas palabras, el Congreso de la República, este Congreso de la República que se está despidiendo, al haber aprobado esta ley que señala que no se va a haber más locadores de servicios en el Estado para actividades de naturaleza subordinada, ¿nos está vendiendo humo en realidad? En realidad sí, e incluso me atrevo a decir, yo conozco amigos directos, colegas que trabajan incluso en entidades públicas, en municipalidades, que, por ejemplo, ellos son asesores, abogados, asesores o asistentes jurídicos, y los contratan bajo la locación de servicios, y en su locación de servicios ponen que van a realizar servicios de seguridad, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un serenazo, por seguridad ciudadana. Una cosa es el papel, porque así tiene que ser el papel. La contratación de servicios se rige por un procedimiento, hay un término de referencia, hay todo un procedimiento burocrático dentro de la administración pública. Y la contratación de personal tiene otra forma. Hay un concurso público para determinadas plazas. Sin embargo, formalmente las entidades públicas sí cumplen con todo, porque yo aparentemente sí soy un locador, según los documentos, pero si vamos a la realidad, me hacen prestar servicios de otra forma. Me exigen un horario de trabajo, me establecen funciones que corresponden a un trabajador al cual yo no he sido contratado. Es decir, buscan la forma de poder viabilizar o evitar incurrir en una falta, ¿no? Hablo de los funcionarios públicos encargados de la contratación de personal. Claro. En ese sentido, yo no veo en la práctica que sea viable o factible que se cumplan con estas normas, ¿no? En realidad, incluso, mira, si nos ponemos a revisar en la coyuntura actual, recordarás que en marzo salió la ley de eliminación del CAS, y que, bueno, ahorita ya está discutido en un proceso de inconstitucionalidad, pero, ¿qué ha generado esta eliminación del CAS? Que las empresas del Estado, entidades públicas, por miedo a contratar CAS, porque ya no lo pueden hacer, salvo en situaciones excepcionales, pero aún tienen la necesidad de contratar personal, nuevamente recurran a las locaciones de servicio. Y este impacto de la eliminación de la ley CAS lo que ha generado es que se aumenten las contrataciones de locaciones de servicios. Entonces, nuevamente, esta ley que prohíbe la contratación de locaciones de servicios para el personal, yo en realidad no veo viable, no veo fructífera. En realidad, más que todo, es una ley popular. Así lo veo, ¿no? Así lo veo. Claro. O sea, lo que nos estás queriendo decir es de que al haberse aprobada esta ley no cambian absolutamente nada la realidad en el Estado, teniendo en cuenta de que hay muchos empleados que están trabajando años, 30, 20 años como locadores de servicio y no cuentan con otros beneficios. Exacto. En la práctica no va a cambiar nada porque me atrevo a decir esto, porque formalmente, en los documentos, ellos sí cumplen con los requisitos de un locador de servicios. Pero si vamos a la práctica, en la realidad no lo es. En la realidad, como te digo, sí están sujetos a subordinación. Pero eso ya tendríamos que probarlo ante un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, o un proceso judicial en la vía judicial, no, ante la Corte Superior de Justicia. Ahora, un trabajador por locación de servicios, ¿qué derechos no tiene de un trabajador, digamos, común y regular? Ya, bueno,
En la administración pública hay varios regímenes laborales. Tenemos el 276, que es para los empleados públicos, tenemos el 728, para que, en el caso de la municipalidad, es para que sea más entendible, los obreros municipales, tenemos ahora la ley del servicio civil, teníamos antes el CAS, pero ya no lo contemos porque por el momento está eliminado. Todos estos regímenes especiales o regímenes especiales para la administración pública establecían derechos, por ejemplo, recién ha salido, estamos en julio, en la quincena de julio han recibido los de 728 una gratificación equivalente a un sueldo completo más 9% de una bonificación extraordinaria. Eso no perciben los locadores. Vacaciones 30 días al año, tampoco lo perciben. CTS, que se deposita semestralmente en la quincena de noviembre, en la quincena de mayo, prácticamente un poco más de medio sueldo, tampoco lo perciben. En febrero del año pasado salió la ley que precisaba, que obligaba a los empleadores a contratar el seguro de vida desde el primer día que empezaba la relación laboral. Antes el seguro de vida se contrataba siempre y cuando el trabajador cumpla 4 años. A partir de febrero del año pasado es desde el primer día que empieza a laborar. Este beneficio no lo tienen los locadores. ¿Qué sucede? En la época de pandemia ha habido un sinfín de fallecidos. Ha habido gente que estaba en locador de servicio y ha fallecido y sus familiares, sus deudos, no han podido cobrar este seguro de vida, que podría haber sido remuneraciones. Hay un sinfín de derechos que dejan de percibir los locadores, o lo mal denominado locadores de servicios, el derecho sindical. Ellos no tienen ningún beneficio sindical, no tienen derecho a agruparse para poder reclamar sus derechos laborales. Entre otros, nos pasaríamos toda la noche hablando de todos los derechos. Ahora, Fran, ¿cuántos se calcula? Si tiene un cálculo de cuántas personas están trabajando como locadores de servicio a nivel nacional, ¿tienes una idea de repente tú? Los empleados públicos están en 1,5 millones en general. En general. Los empleados públicos. De los cuales, ¿cuánto de porcentaje están bajo esta modalidad? Yo creo que por lo menos entre un 30 y un 40%, por lo menos. Por lo menos. Ahora, el hecho de que, bueno, tú eres un abogado joven, pero yo he visto, por ejemplo, el desarrollo profesional tuyo y eres especializado en la materia. ¿Tú consideras de que debería haber en el Estado un ordenamiento en cuanto a regímenes laborales, teniendo en cuenta, como tú muy bien lo has señalado y lo has explicado, hay una diversidad de leyes en las cuales están la mayoría de trabajadores del Estado? Claro, justamente es lo que se trató de lograr con la ley de servicio civil, que aún está en proceso de transferencia de algunas entidades públicas. Todavía, bueno, tiene un largo camino, ¿no? Claro. En realidad, lamentablemente, esta eliminación del CAS ha generado toda una inseguridad jurídica en el tema de contratación de personal, porque todos deberían pasar al 728, es decir, al régimen laboral común de la actividad privada. ¿Ya? Pero la implicancia que genera que todos pasen al 728 es que ganen beneficios muchos mayores y posiblemente la partida presupuestal va a aumentar considerablemente. En realidad sí, ya hay varios intentos para poder corregir todo esto, para poder unificar las normas. Lo que sucede es que en la práctica hay demasiadas diferencias en cuanto a poder diferenciar. Por ejemplo, había una situación recientemente en determinar si los trabajadores que se dedican al serenazgo, seguridad ciudadana, son considerados obreros municipales o empleados municipales. Es una disyuntiva de calificación, de evaluación jurídica respecto a cada puesto para poder ubicarlos en cada régimen jurídico, ¿no? Lamentablemente nuestra realidad es muy amplia. Ahora, Fran, yo estaba leyendo lo aprobado por el Congreso de la República que valga la redundancia, ha aprobado que no más locadores de servicios en el Estado para actividades de naturaleza subordinada. Y en esta ley, por ejemplo, que según lo aprobado, es de que las contrataciones bajo locación de servicios, o sea, no es que del todo se van a desterrar en teoría, en realidad, porque está en el papel en el Estado, sino que dice, solo podrán ser de carácter urgente y temporal, debidamente acreditados y por un lapso que no podrá exceder los 6 meses. O sea, esto, digamos, si vemos al Estado como una empresa, en realidad es una salida para ellos también, ¿no? O sea, para seguir, digamos, no respetando los derechos de los trabajadores y tenerlos bajo este régimen. Te da claro, te da una posibilidad de que los contrates por 6 meses. Pero te pongo un ejemplo, un obrero municipal, que le corresponde el decreto legislativo 728, régimen común de la actividad privada.
lo contratas tú por 6 meses como locador de servicios, pero en el fondo sabemos que es una actividad permanente, no lo van a respetar los funcionarios públicos y lo contratan utilizando esta excepción, porque es una excepción a la regla. Después de los 6 meses lo sacan del trabajo porque ya terminó este tiempo de tolerancia. Este obrero ya ganó el derecho a la estabilidad con los 3 meses, superados los 3 meses de periodo de prueba que establece el 728. Por lo tanto, está habilitado para poder reclamar su estabilidad laboral. Nuevamente, nos cargamos al Estado de sobrepoblación. Hablo de trabajadores en estas circunstancias, ¿no? O sea, esta ley también, digamos, le abre la posibilidad de aquellos empleados o personas que están trabajando por locación de servicios de hacer respetar sus derechos, es decir, de exigir de que los coloquen en un régimen regular, teniendo en cuenta que muchos de ellos, por ejemplo, están años como locación de servicios. Claro, la ley que recientemente ha sido aprobada establece que para los que están actualmente en el caso de locación de servicios, pero justamente como acaba de decir, en puestos permanentes, subordinados, donde se dan las características de una relación laboral, y dependiendo también del régimen, si son 728 obreros, empleados 276, bueno, ley de servicio civil para las empresas o entidades que ya la están aplicando, va a haber un proceso de transferencia, el cual va a durar un año, y previo, obviamente le exige a las empresas y entidades públicas que convoquen, que generen concursos públicos para ocupar estos cargos, estos puestos, de alguna forma de regularizar todas las irregularidades que hay dentro de la entidad pública, ¿no? Pero sí, ya no da más detalles, ya lo deja al reglamento, que esperemos que salga pronto, para poder dar algún tema de precisiones en cuanto a los requisitos, a los trámites que se tengan que hacer. Ahora, saliendo un poquito del tema de esta ley que se ha aprobado, pero, por ejemplo, ¿cuándo ya se tergiversa un contrato por locación de servicio, Frank? Que sería bueno e interesante que también lo expliques, porque se entiende, y como te lo he señalado, y tú también tienes conocimiento, hay muchas personas que tienen años, 20, 15 años trabajando al Estado, pero siempre como locación de servicio, es decir, por recibos por honorarios. ¿Cuándo, por ejemplo, ya llega a tergiversarse ya esta modalidad y le corresponde a esta persona otros derechos y entrar a ya una planilla regular en el Estado? Claro, lo que el prestador de servicios, llamémoslo así en términos generales, tiene que demostrar para poder tener el derecho de acceder a una plaza presupuestada como trabajador permanente, es cumplir con los requisitos de laboralidad. Primero, prestar servicios personales, que obviamente es así. Segundo, estar sujeto a una subordinación. Por lo tanto, dentro de este segundo elemento de la subordinación entran varias características. En el Estado es un poco más fácil, porque todas las empresas del Estado y entidades públicas tienen, por ejemplo, un manual de funciones. Él debe ver si es que sus funciones están cuadradas dentro de un cargo dentro de la empresa. Y eso es fácil de ver. De acuerdo a lo que hace en la realidad, verificar si esto está plasmado en el manual de organización de funciones, por lo tanto, si es una plaza prevista, una plaza creada para eso. Y el último concepto que es más fácil es el tema de la remuneración, que obviamente también es un trabajo pagado, ¿no? Pero el requisito indispensable es poder ubicarse dentro del escenario de una subordinación. Primero, preguntarse si cumple con un horario de trabajo, recibe funciones establecidas dentro de la empresa. Las plazas que él ocupa existe dentro de su entidad pública, eso es fácil. Hay manuales de gestión, manual de organización de funciones, reglamento de organización de funciones, hay cuadro analítico de personal, hay presupuesto anual de personal. Hay varios instrumentos dentro de todas las entidades públicas que sirven justamente para que tú te identifiques si realmente tu cargo, tus funciones están consideradas como un cargo de un trabajador, ¿no? Y eso desde el primer día que ingresas a trabajar, no es necesario que cumplas 20, 30 años, no. Eso ya después tú tendrás derecho a poder reclamar todos los beneficios o derechos que no te reconocieron desde la fecha que ingresaste. Yo he llevado casos personalmente donde, bueno, hemos ganado juicios, justamente de eso, ¿no? De empresas o entidades públicas que le otorgaban estos contratos. Antes se llamaban servicios no personales, pero en la práctica era un trabajador sujeto a subordinación, se notaba claramente que tenía que cumplir un horario de trabajo, incluso le hacían firmar asistencia muchas veces. Eso denota claramente que es un trabajador subordinado. Por lo tanto... O sea, el hecho de firmar ya asistencia ya, o digamos, utilizar de repente algún instrumento, herramienta de la oficina, ya también lo hace, digamos, estable, o todos los beneficios de un trabajador.
todos los beneficios de un trabajador: estabilidad laboral, derecho a una remuneración mínima, derecho a una jornada mínima, por lo tanto, si sobrepasa esta jornada, los sobretiempos, gratificaciones, ETS, vacaciones, todos los derechos que el trabajador comúnmente percibe, ¿no? Estas son otras características de la subordinación, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando te dan herramientas para que tú realices tu trabajo, un uniforme, una oficina, incluso a veces tienes otros trabajadores que están bajo tu subordinación, porque tienes un cargo de mayor jerarquía, incluso te pagan movilidades, te transportan dentro de movilidades de la empresa. Es decir, este es el típico servicio que se denomina trabajo por cuenta ajena. Tú, lo único, como trabajador, lo único que le vendes a la empresa es tu mano de obra. La empresa pone todo lo demás. Pone tu oficina, todo el centro de trabajo, todo lo demás. ¿Y cuándo es normal una locación de servicio? Es decir, que no escapa a aquellos derechos que sí debe tener un trabajador, que sí se entiende, está, digamos, la locación de servicios está tal como corresponde, por ejemplo. Claro, el locador de servicios, que es un prestador de servicios, es un trabajo autónomo, independiente. Por ejemplo, el médico al que voy a hacerle una consulta, voy a su oficina, bueno, a su consultorio médico, él me atiende a la hora que puede, él pone su propia oficina, gasta en sus propios utensilios, sus propias herramientas, alquila un local, él asume la responsabilidad de su propio negocio. Ese es un trabajador independiente. Que no una consultoría, por ejemplo, sería normal ahí. Exacto, una consultoría, los típicos contadores, abogados, médicos, ingenieros consultores, los que no están pendientes, no dependen del empleador, en este caso, que sería la administración pública. O hay veces que también existen temas técnicos que van a atender cosas muy específicas por un tiempo determinado. Claro. Por ejemplo, un gasitero que va a arreglar algo, que solamente, o una construcción, pero que es precisa, específica. Un técnico en informática, por ejemplo, que va a ver las computadoras, una cosa así, ¿no? Pero es preciso nada más por un periodo determinado para hacer un trabajo en específico, arreglar determinadas computadoras y ya está. Y ahí acabó su trabajo y se fue. Ahora, de acuerdo a la experiencia que tú tienes, repito, eres un abogado joven, pero ha llevado muchos casos laborales y con las garantías del caso. Dime, ¿en qué áreas y qué entidades públicas se cometen mayores abusos al contratar a personas bajo esta modalidad como locadores y que en realidad no debería ser así? Sí, esa es una pregunta ya es un poco subjetiva, pero bueno, te lo comento. Sí, yo ya he tenido oportunidad de litigar con varias empresas y entidades públicas y ya uno va conociendo un poco, ¿no? Si hablamos de décadas, a inicios del presente siglo, a inicios del año 2000, esto se veía en todos lados. Se veía el Banco de Nación, se veía en la SUNAT, se veía en el SEGAT, en el SAT, en todos lados se veía. En los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades. En todos lados era muy usual el famoso contrato de servicios no personales, así se lo denomina en este rubro de la administración pública, que en realidad es una locación de servicios, porque está regulado por el Código Civil. Ya a comienzos de la segunda década del siglo XXI, ya estamos en 2010, por ahí ya un poquito se ha ido ordenando. Las empresas del Estado más serias, como Indecopi, SUNAT, SUNAS, Austel, ya han ido dejando de utilizarlas. Además, no olvidemos que en el año 2008 sale la ley RECAS, el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Bueno, que ahora eliminada, pero en su época, todos los trabajadores de servicios no personales pasaron al CAS en julio del 2008. Yo he tenido muchos juicios donde los trabajadores justamente hicieron ese traspaso de locación de servicios para el régimen CAS. Actualmente ya también he tenido la oportunidad de poder, por lo menos, conversar con algunas amistades que se dedican al tema de las municipalidades y vemos que este mal uso de la locación de servicios se ve más reflejada en las municipalidades que están un poco más lejanas, ¿no? Municipalidades distritales, las grandes, hablado de Lima o en nuestro caso de la provincia de Trujillo, es menos, no se ve mucho, pero las que son de distritos alejados, el uso es muy normal para ellos, es normal. Y además entiendo yo por el poco conocimiento del tema de derechos laborales. Pero ahora ya
si hablamos de la actualidad, más se utiliza en las municipalidades distritales, me podría atrever a afirmar. ¿Qué debe hacer, Fran, ya para concluir un poco también la entrevista, dos preguntas en una? ¿Qué debe hacer una persona que está trabajando por locación de servicios y que advierte de que en realidad no debe estar bajo esta modalidad? Y lo segundo, ya haciendo un resumen de todo, ¿qué va a generar el Congreso de la República o qué, de aquí en adelante con esta ley? ¿Qué podría venirse más adelante? ¿Va a ser positivo, negativo? ¿Va a causar de repente algún tema complicado para el Estado propiamente dicho o de repente para el trabajador? Si nos puedes comentar al respecto. Claro, bueno, primero, todo trabajador, todo prestador de servicios tiene dos alternativas para poder reclamar sus derechos laborales. Por lo menos ya yendo fuera del trato directo con la administración pública. Primero tiene las entidades del Ministerio Público, que es el primero, es el Ministerio Público y la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, para poder denunciar estos hechos en caso se considere que realmente le asisten los derechos laborales, porque en la práctica, en la realidad, principio de primacía de realidad, que es principio orientador de derecho laboral, ellos cumplen con los requisitos de laboralidad. Que básicamente se resume, el más importante es la subordinación. Tienen horario de trabajo, tienen una oficina, tienen seres, lo movilizan, hasta le dan celular de la empresa incluso. Entonces, si él encuentra que cumple con todos estos requisitos, puede acudir al Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, o ya en la última instancia acudir a la Corte Superior de Justicia a través de una demanda, ya sea de desnaturalización de la relación de locación de servicios, para obviamente convertirla a una relación laboral, y por lo tanto conseguir su estabilidad y además el reconocimiento de todos los derechos laborales. Respecto al futuro de esta ley, definitivamente es algo bueno, ¿no? Definitivamente sí, claro, el hecho de que se establezca una prohibición. La primera impresión que yo tuve cuando leí esta norma, definitivamente es hasta, por utilizar una palabra no tan fuerte, es triste ver que a estas alturas, en plena ya post-pandemia, bueno, o por lo menos en los residuos de la pandemia, donde ya se ha estado viendo otros temas de carácter más importante, como es la regulación de los derechos laborales del trabajador a domicilio, el trabajo remoto, que muchos han utilizado esto por el famoso derecho, habrás escuchado, a la desconexión virtual, entre otros casos que son más tendencia, ¿no? El Perú recién está sacando una norma expresa de prohibición que en el fondo, en realidad, lo que le dice al funcionario público es que cumpla la ley. ¿Por qué? Porque la ley del Código Civil dice, conceptualiza la locación de servicios, te dice qué tipo de personas puedes contratar bajo locación de servicios. Las normas laborales te dicen cuáles son los requisitos para los trabajadores. Entonces, si tú estás a cargo de una empresa, de una entidad, por lo menos del área laboral o el área de contratación de personal, tienes que cumplir la ley. Lo que tú estás en el fondo, si no la cumples, es un fraude de la ley. Ahora, que te ponga una prohibición, significa reconocer de que en nuestra sociedad los funcionarios, altos ejecutivos, gerentes, directores, encargados de la contratación de personal, no están cumpliendo con la ley. Por lo tanto, es algo malo, veo yo, ¿no? Ya, ahora, si queremos ver la parte buena, sí, bueno, está bien el impacto que va a generar en algunas personas que asuman estos cargos para poder, antes de contratar a un personal, ver si realmente el puesto que va a ocupar corresponde a un trabajador o corresponde a un locador de servicios, para poder de alguna forma analizar previamente a una contratación, analizar la situación real de la empresa o de la entidad pública, si necesita un trabajador o si necesita un locador de servicios, ¿no? Eso tal vez ya sea superado en el reglamento, donde establezca algunos requisitos para determinado cargo, ¿no? O sea, va a haber un poco más de claridad, digamos. Sí, exigencias sobre todo para las áreas de recursos humanos. Claro. Ahora, bueno, tú muy bien lo has explicado, ¿no? Pero en el país, en este Perú, prácticamente es un país de maravilla, ¿no? Porque has mencionado una serie de instituciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, bueno, por ahí agrego la Defensoría del Pueblo, pero resulta que en estas entidades que justamente son encargadas de velar por los derechos de todos los peruanos, también se cometen abusos, porque hay trabajadores que están bajo esa misma modalidad, ¿no?
la misma corte vemos eso. O la misma corte, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, es parte de nuestra criollada peruana, pues, y la Nuestra falta de realidad. ordenamiento laboral que existe en el Estado, ¿no? O desorden laboral que existe en el Estado, ¿no? Siempre Bueno, se saluda, ¿no? El interés que ponen en poder ordenar todo. El tema es ya que se haga real, ¿no? sí, pues. Bueno, Fran, ha sido un gusto conversar contigo, en verdad ha sido muy explícito en todo este tema laboral y vamos a estar siempre en contacto para que nuestro público pueda conocer un poquito sus derechos, ¿no? El tema laboral es sumamente importante, no solamente en el Estado, sino en las empresas privadas. En verdad te agradezco enormemente esta deferencia que has tenido con Causa Justa, los minutos que entiendo que tu trabajo como abogado todavía no concluye, pero gracias pues por permitirme robarte algunos minutitos para estar con Causa Justa. No, al contrario, Yuri, sabes que siempre es un gusto compartir contigo, sobre todo temas de coyuntura para poder aclarar Uh -huh. algunas cosas, ¿no? Bien, bien amigos, de esta manera nos despedimos, Fran, hasta la próxima. Estuvo con nosotros el abogado laboralista Frank Mantilla Rojas. Es el responsable del área de litigio laboral y negociación colectiva del estudio jurídico Bustamante Abogados. Nos estuvo explicando sobre la ley que se acaba de aprobar en el Congreso de la República que prohíbe los contratos de locación del servicio en el sector público. Buenas noches, muchas gracias por su atención.